Perfecto. Bien, buenas tardes a Eh, todos. ahí te presento si querés y arrancamos. Bueno, Dale. bienvenidos al track de la tarde de implementaciones de sistemas, tanto públicas como privadas, con un fuerte foco en Latinoamérica. Esta mañana estuvimos con disertaciones y paneles de autoridades del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, pero también gente de OPS que se sumó a charlar sobre la estrategia regional de salud digital. Y ahora a la tarde el foco va a estar puesto principalmente en receta digital. Y tenemos el honor, como charlábamos recién, de contar con el doctor Alejandro Mauro, que es jefe de Departamento de Informática Biomédica en la Clínica Alemana de Santiago, y es miembro de la mesa directiva del Centro de Informática Biomédica del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Mauro en realidad es argentino, se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires y se especializó con el programa de la residencia de informática médica en el Hospital Italiano luego de haber hecho pediatría. Así que tiene un recorrido local por estas pampas y después se fue a trabajar a Chile donde ejerce actualmente su labor profesional. Estamos muy contentos de que pueda acompañarnos y volver a casa como hace todos los años para compartir sus experiencias y su visión al respecto. Y le hemos pedido que abra esta tarde de receta digital con una antitesis, que es decir, bueno, ¿por qué fracasan las implementaciones de receta digital? Así que, Alejandro, muchísimas gracias y te paso la palabra para que puedas conversar sobre este tema. Dale. Gracias, Daniel. Gracias también por la invitación. No hice pediatría, pero era, digamos, mi principal especialidad. Hice medicina familiar, ¿sí? Así que estaba cerca igual, porque me compré un estetoscopio pediátrico de esos Littmann que después terminé después de muchos años regalando a un pediatra. ¿Eh? Pero bien, les voy a contar un poco, digamos, por qué fracasan las implementaciones en receta clínica electrónica, ¿sí? Un poco, digamos, los conflictos de interés. Bueno, como soy jefe del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica Alemana de Santiago, tengo un cargo, digamos, de profesor y además de miembro directivo en la Universidad del Desarrollo. Soy asesor de salud digital en el Ministerio de Salud de Chile. Yo trabajé varios años, digamos, en el Ministerio de Salud de Chile y este mes volví a trabajar, digamos, como asesor en salud digital. Y tengo también mi cargo de médico asociado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es donde me formé en informática biomédica. Quiero comenzar por un par de definiciones porque estas nunca no aparecen en ningún lado. Y a mí me sorprende que no aparezcan, digamos, las definiciones de este tema. Y entonces cuando unas cosas no se definen, cada uno piensa distintas cosas, ¿sí? Y este es para mí uno de los principales problemas que hay con la receta electrónica. Entonces a mí me gustaría dar unas definiciones que es sobre estos temas. Primero tenemos la receta gráfica o la receta física. Y eso significa que cuando tienes en la mano, lo tienes en papel, ¿sí? Entonces, esa receta puede ser 100% escrita a mano, ¿sí? Una receta tradicional que tenemos, digamos, y que utilizamos los grupos médicos, o puede ser 100% digital, o sea, se generó en un sistema informático, ¿sí? Se imprimió, se firmó y se lo entregó a un paciente, ¿sí? Muchas personas creen que esto es una receta electrónica, digamos, la que sale de un sistema, ¿sí? Pero ahora vamos a ir un poquito, digamos, a los diferentes tipos de definiciones como para poner todo esto en blanco y negro, ¿sí? Entonces, la receta gráfica o física es cuando la tenemos en la mano. Si yo en la mano tengo un papel, tengo una receta física o una receta gráfica. Una receta digitalizada es cuando tengo un archivo. Yo tengo un archivo JPG o un archivo PDF y lo puedo imprimir, ¿sí? Y eso puede ser que me lo mandaron por correo electrónico, entonces tengo un PDF que lo veo ahí en el correo electrónico, o me mandaron por WhatsApp un correo electrónico, ¿sí? Me mandaron una foto de la receta o me mandaron un PDF de la receta. Así que, si yo tengo, ¿sí? un JPG o un PDF, lo que tengo es una receta digitalizada. Y la receta electrónica es cuando el flujo es 100% electrónico y no median ni archivos ni papeles, ¿sí?
Quiere decir que es cuando tenemos que de la prescripción a la dispensación, ese flujo es electrónico, ¿sí? ¿Y para qué queremos una receta electrónica? ¿Por qué queremos trabajar con esto que es una receta electrónica? Básicamente porque lo que buscamos en realidad es mejorar la seguridad de la prescripción de medicamentos. Digamos, todos los países tienen problemas en este flujo, que es probablemente el más complejo y también el más importante para gestionar, ¿sí? La mayor cantidad de soporte a la toma de decisiones uno lo ve finalmente en lo que tiene que ver con prescripción de medicamentos, ¿sí? ¿Qué buscamos con respecto a la seguridad? Buscamos evitar el abuso de sustancia, o sea, dispensar lo prescrito. Si yo te entrego un papel, vos podés ir con ese papel a una farmacia, lo compras una caja, después vas a otra farmacia, compras otra caja, y después te puedes pasear por todas las farmacias del país y te compras miles de cajas, ¿sí? Quiere decir que podrías tranquilamente abusar de las sustancias porque tenés como una licencia para comprar todo lo que vos quieras, ¿sí? Y eso es un problema en todos los países del mundo. Lo segundo que queremos con respecto a la seguridad es evitar los errores de la prescripción, ¿sí? Efectivamente, para que un software nos dé feedback y nos permita, digamos, evitar los errores de prescripción, el software tiene que tener cierta lógica y cierto conocimiento o cierta base de conocimiento para evitar esos errores, ¿sí? Y lo otro que queremos es evitar el tráfico de medicamentos, ¿sí? El tráfico de medicamentos es algo, lamentablemente, digamos, muy común, digamos, en Latinoamérica. Entonces, lo que queremos es que solamente las personas que son habilitadas para prescribir medicamentos puedan prescribir los medicamentos y no las personas no habilitadas, ¿sí? Y la otra razón por la cual queremos implementar una receta electrónica es porque queremos evitar la interoperabilidad humana. La interoperabilidad humana es cuando yo le doy un papelito a una persona para que yo saco, digamos, de un sistema una impresión, se lo entrego a una persona para que lo lleve a otro lugar, para que en otro lugar alguien cargue, digamos, lo que estaba en el papel en otro sistema, ¿sí? Eso es la interoperabilidad mediada por humanos. Y nosotros en medicina usamos un montón eso, ¿sí? No hay nada más común que pasarle todo este tema al paciente para que lleve un papelito de un lado a otro. Entonces los sistemas no se comunican, entonces los hacemos que se comuniquen a través del paciente, ¿sí? Entonces le pasamos papeles que el paciente tiene que llevar de un lado al otro y lo van cargando y registrando datos. ¿Qué problema tiene la interoperabilidad humana? En cada uno de esos pasos se pierde información, ¿sí? El médico inicialmente escribió la prescripción, tiene un montón de datos cargados, imprime un papel, se lo entrega al paciente y el paciente lo lleva a otro lado donde cargan lo que cargan, ¿sí? O sea, no siempre cargan lo mismo que estaba en el papel original, no siempre la información es completa, entonces se van perdiendo información con la interoperabilidad humana. Así que si alguien te habla de electrónico y te muestra un PDF, tienes que sospechar. Ahí hay algo, ahí hay gato encerrado, ¿sí? O sea, nadie, ¿sí?, que quiera de verdad hablar de electrónico, ¿sí?, debería mostrarte algo como un PDF, ¿sí? ¿Por qué? Porque el formato PDF es para imprimir, es para volver al mundo físico, ¿sí? Fíjense que en la página de Adobe, ¿sí?, uno puede ver y leer, digamos, dicen en el 91 creamos el PDF, ¿sí?, en un proyecto que se llamaba el proyecto Camelot, ¿sí? Y fíjense que dice, el objetivo consistía en que todo el mundo pudiera capturar documentos de cualquier aplicación y enviar la versión electrónica de dichos documentos a donde quisiera, así como verlos e imprimirlos desde cualquier máquina. El objetivo, ¿sí?, era verlos e imprimirlos, ¿sí? No sé si se dieron cuenta, pero el PDF tiene por defecto el formato carta. ¿Alguna vez ustedes vieron un monitor que sea de formato carta? ¿Sí? No, entonces su lógica es de papel, digo, es una lógica analógica, no una lógica digital. Entonces, el segundo tema es por qué firmamos, ¿sí? ¿Para qué firmamos documentos? ¿Sí? Y fíjese, esto lo tomé, digamos, de un blog que me pareció muy, muy bueno, digamos, la forma en la que explicaban este tema. Si yo escribo, ¿sí? Yo, Alejandro Mauro, cedo mis datos clínicos a Clínica Alemana de Santiago para que los utilice en su investigación sobre diabetes tipo 1 y firmo con una cruz, ¿sí?, en una servilleta.
Eso es legalmente válido, ¿sí? Un contrato escrito en una servilleta y firmado con una cruz cuenta con validez legal, ¿sí? Siempre y cuando uno pueda probar que la persona que dibujó esa cruz la hizo con esa intención de manifestar o otorgar conformidad o consentimiento con el contenido del documento en cuestión, ¿sí? Entonces, acá empezamos a entrar de para qué firmamos documentos, ¿sí? Y firmamos documentos para probar en un litigio. O sea, la razón por la cual firmamos es para pruebas, para tener pruebas. Y de esta capacidad de probar la intención de la otra persona es la que depende de un resultado favorable o desfavorable en un litigio, ¿sí? Esa es la razón por la cual firmamos documentos. Si nos vamos a un juicio, ¿sí? Entre más elementos de prueba se tengan a favor, es mayor la probabilidad de que el juez, digamos, nos dé una sentencia favorable, ¿sí? Y al juez le intentamos probar dos cosas cuando nos fuimos a un litigio. Una es que la contraparte sí firmó el contrato, ¿sí? Y la otra es que la versión del documento está íntegra, es la versión que firmaron ambas partes. O sea, firmamos un contrato, hay firmas de dos personas, ¿sí? Y ese contrato, efectivamente, digamos, podemos decir que firmó el que tenía que firmar y el documento es el que firmamos cuando nos juntamos, ¿sí? Entonces, pasemos a ver cuáles son los mecanismos de firma electrónica que existen digamos, por la tecnología. Y básicamente se dividen en dos grandes grupos que en general, digamos, son presentados de una forma muy compleja de entender y hacen que todo esto sea difícil, ¿sí? Entonces, cuando uno expresa las cosas de forma muy difícil, entra, digamos, a confundir también a los tomadores de decisiones, ¿sí? Los mecanismos de firma electrónica son o la simple, o la avanzada, o digital, ¿sí? Entonces, cuando alguien le dice de firma digital o firma avanzada, es un tipo de firma y la otra firma es la firma simple, o la firma electrónica simple, ¿sí? ¿Qué es una firma simple? Básicamente una firma simple es que uno se logueó con un usuario y contraseña en un software, ¿sí? Quiere decir que el software lo reconoció. Si yo me logueo con mi usuario y contraseña, el software va a reconocer que yo soy ese usuario, ¿sí? Dentro del sistema. Y entonces todo lo que yo haga en el sistema va a quedar con esa firma. Quiere decir que, por definición, todas las cosas que están dentro de una historia clínica electrónica o un registro clínico electrónico siempre van firmadas con firma simple, ¿sí? Porque están con un usuario autenticado y logueado dentro del sistema. Quiere decir que si uno ingresa un signo vital, queda con firma simple. Una evolución queda con firma simple. Hace una receta en ese sistema, queda con firma simple. Eso es la firma simple de alguna manera, ¿sí? En muchos lugares, ¿sí? Vemos que la forma de firma simple está puesta con aceptar términos y condiciones, ¿sí? Cuando uno hace clic en ese cuadradito que dice acepto los términos y pone enviar, ¿sí? Uno está firmando de forma simple el de que aceptó los términos. Quiere decir que si nos presentan, ¿sí? Los términos de condiciones de un sistema o de un contrato y uno pone que los acepta, se está haciendo, digamos, está firmando con una firma simple, digamos, esos términos y condiciones, ¿sí? También en el banco, ¿sí? Que hay un montón de estos dispositivos, algunos ahora son aplicaciones de teléfono, digamos, que tenés un código que lo pones en una aplicación, eso es una firma simple, ¿sí? También es una firma simple si yo firmo sobre una tablet, ¿sí? Como pasa, digamos, por ejemplo, cuando uno compra en Estados Unidos algo y firma, ¿sí? Ya en Estados Unidos nunca se concibió el de que uno firmaba en un papelito como era la firma de los vouchers de las tarjetas de crédito, ¿sí? Siempre eso se pasó a digital, porque, digamos, el mundo analógico es extremadamente complejo después de volver a los sistemas. Entonces los americanos en realidad dijeron, no tiene ningún valor, siempre lo vamos a meter de forma digital con una firma simple en una tablet. Así que si alguien firma con una tablet, es una firma simple, ¿sí? Si uno pone el dedo, algo biométrico, o sea, si haces una firma biométrica con tu huella digital, es una firma simple, ¿sí? No es una firma avanzada, ni nada por el estilo. Muchas veces dicen, no, que firmó con huella, así que es una firma avanzada. No, eso no es una firma avanzada. Eso es una firma simple, ¿sí? Lo mismo que si alguien me graba la voz. Muchas veces, digamos, las empresas que venden cosas
le dicen, bueno, les voy a decir los términos y condiciones y usted dígame que acepta los términos y yo lo dejo grabado y eso queda, digamos, como una firma simple. Entonces uno puede celebrar un contrato y firmarlo, digamos, diciendo sí, acepto los términos y condiciones en una grabación, ¿sí? Y lo mismo si me graban diciendo yo acepto los términos y condiciones que ustedes acá me están diciendo o manifiesto, digamos, un consentimiento o una aprobación, ¿sí? O sea, tengo una grabación. Si se fijan, ¿sí? Todos estos mecanismos, ¿sí? Con este tipo de firmas, uno tiene que convencer al juez que el otro firmó y que el documento está íntegro, ¿sí? Esa es, digamos, la diferencia entre la firma simple y la firma avanzada, ¿sí? Entonces, si yo firmo con firma simple, tengo que convencer al juez, ¿sí?, que el otro era el que firmó. Ponerle, nos fuimos a un juicio, ¿sí?, porque firmé yo hice como médico una receta, ¿sí?, y el paciente, digamos, me presenta eso en el juicio. Bueno, yo voy a tener que defenderme de decir que yo no fui, digamos, o que yo fui, digamos, ahí la firma, ¿sí?, está en cuestionamiento, ¿sí? Entonces, yo voy a llevar un perito al juicio, ¿sí?, que va a decir que esa firma es mía o que no es mía, dependiendo, digamos, de cómo sea el tema del litigio, y el paciente va a traer otro perito que va a decir qué es lo que pasó, y como no nos vamos a poner de acuerdo, van a traer un tercer perito que es el que va a cortar el tema, ¿sí? Eso es, digamos, lo que pasa, digamos, con las firmas simples, ¿sí? Si es una firma hológrafa. O si es una firma electrónica, ¿sí?, lo mismo, viene un perito informático que dice, a ver cómo es el sistema, a ver qué hizo, a ver el timestamp de cuándo firmó y toma una decisión, ¿sí? Si el documento, ¿sí?, que firmamos, ¿sí?, tiene lo que se llama una constancia de conservación, algo que está muy bueno, digamos, de implementar en todos los formatos electrónicos, básicamente generar lo que se llama una huella digital de un documento. Y hablo de un documento, pero puede ser parte de la base de datos y demás, que es, uno guarda un registro, ¿sí?, y guarda un hash de todos esos valores del registro. Quiere decir que si se altera una coma, ¿sí?, ya no va a matchar con ese hash o esa huella digital. Entonces, si uno tiene eso, digamos, un documento firmado con firma simple, ¿sí?, que tenga una constancia de conservación, yo no tengo que probar lo que es que sea íntegro, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es la firma electrónica avanzada o la digital, ¿sí?, que siempre es la más difícil de expresar, ¿sí? Esta es una que comienza con un trámite, ¿sí? Ya, a diferencia del otro, en la firma simple no comienza con un trámite, ¿sí? Yo firmo un documento, o yo tengo un usuario y contraseña y firmo, o yo doy clic en un lugar, o yo hablo y me graban y demás, ¿sí? La firma electrónica avanzada digital comienza con un trámite ante un tercero, que va a dar fe que yo soy yo, ¿sí? Entonces va a decir, ah, sí, efectivamente es Alejandro Mauro el que viene a obtener su firma. Y me va a entregar algo, ¿sí? Me va a entregar algo que se llama un mecanismo de firma, ¿sí? Que eso puede ser un pendrive USB, puede ser una tarjeta chip, ¿sí?, que es lo mismo, digamos, que como un pendrive, pero en realidad, digamos, en vez de que sea USB, es una tarjeta, ¿sí? O puede ser, digamos, una clave OTP, ¿sí?, estas claves, digamos, de autenticación de 2 factores, o me puede dar una contraseña para firmar, ¿sí?, una contraseña que en líneas generales tienen entre 8 y 10 caracteres, ¿sí?, por temas de seguridad. Entonces yo tengo ya, para firmar, tengo que poner algún tipo de contraseña, ¿sí? Y cada documento a firmar requiere usar algo, ¿sí? Y esa es como la gran diferencia con la firma simple, ¿sí? Ahora, cuando quiero firmar algo, tengo que usar algo, ¿sí? La única ventaja es que si nos fuimos a un juicio, la firma no está en discusión, ¿sí? O sea, la firma no está en discusión. Si yo firmé con una firma electrónica avanzada, esa firma es mía, ¿sí? Y yo tengo, si yo quiero presentar que no firmé, yo voy a tener que ir a explicarle al juez que no fui yo, ¿sí? Y eso es bastante complejo cuando finalmente es una firma electrónica avanzada. La principal desventaja es que requiere bastante más tiempo y es muchísimo menos usable. Todo esto es muy difícil de implementar finalmente en la práctica, ¿sí?
Entonces, para receta electrónica, la pregunta que nos tenemos que hacer es si necesitamos un sistema que es muy útil para cuando te compras una casa, ¿sí? Cuando te compras una casa, cuando te compras un auto, ¿sí? Efectivamente, está bueno tener, digamos, un sistema, digamos, de firma donde ninguna de las dos partes después diga, no, yo no fui el que firmó o demás, ¿sí? Como para, digamos, en un litigio, digamos, que eso sea, que esté ok. Y como una casa te la compras, digamos, por pocas veces en la vida, ¿sí? Está bien, digamos, el de que inviertas mucho tiempo, digamos, en el proceso de firmar, ¿sí? Entonces, ciertos documentos tienen cierta lógica. ¿Qué es lo que para mí, cómo hay que ver este proyecto? Siempre hay que verlo, digamos, desde lo que usan los países que tienen más años de experiencia, ¿sí? Entonces siempre es bueno ver cómo lo resolvieron los que ya están trabajando con esto, ¿sí? Como Reino Unido, España y Canadá, que es un poco lo que les voy a presentar ahora, ¿sí? En Canadá, por supuesto que se firma con firma simple, todos los países del mundo, digamos, usan firma simple, nadie usa firma avanzada, pero como todos tenemos en nuestros países una ley de firma electrónica avanzada, ¿sí? Una ley de firma electrónica, donde aparece la firma electrónica avanzada, todo el mundo lo que hace es, finalmente, deja el de, si uno quiere, puede usar la avanzada, ¿sí? Entonces, pone en las leyes de prescripción electrónica, pone, se puede firmar con firma simple o avanzada, y lo que pasa en la práctica es que nadie usa la avanzada, porque la avanzada es extremadamente compleja, difícil de usar, y muy poco, digamos, útil en la práctica cotidiana, ¿sí? Entonces, en Canadá tienen uno de los sistemas, para mí, de los mejores, donde utilizan SNOMED-CT como la terminología clínica de lo que quieren firmar, HD7 FHIR para los documentos para firmar, y está muy bien evolucionado este sistema, ¿sí? Reino Unido, lo mismo, firma simple o si quieres puedes usar la avanzada, ¿sí? Te dice Reino Unido, ¿sí? Comenzó la implementación en el 2005, ¿sí? Y la terminó en el 2013. La diferencia que tiene Reino Unido con Canadá es que no, Canadá también tiene lo mismo, ¿sí? Va del prescriptor, va a la farmacia. Las recetas no viajan finalmente a una farmacia donde el paciente la tiene que ir a buscar. No es que hay como un repositorio nacional y cualquier paciente puede ir a cualquier farmacia, sino que el médico tiene que ponerse de acuerdo con el paciente en la farmacia a la que va a enviar el documento electrónico, ¿sí? O, digamos, finalmente la información electrónica para que después se dispense. España tiene un proyecto que es bien interesante, ¿sí? Que es probablemente el que nosotros tenemos que replicar en Latinoamérica. Utiliza siempre firma simple, ¿sí? Si quieres puedes usar la avanzada, digamos, como todos los lugares donde está puesto esto. Comenzó en el 2003 y hoy casi el 100% de las recetas son electrónicas. Y esto comenzó como, digamos, las comunidades autónomas, al igual que en la Argentina, como un país federado. Cada comunidad autónoma tenía su propia base de datos de recetas, ¿sí? Entonces, el médico te hacía una prescripción, no te daba nada, te decía, ok, listo, ya está su receta, vaya a retirarla a cualquier farmacia de toda esta comunidad autónoma, y podías ir con tu tarjeta sanitaria y retirabas los medicamentos que te habían prescrito, la cantidad de medicamentos que te habían prescrito, y se quedaban como dispensados dentro del sistema, ¿sí? ¿Qué pasó? Digamos, es que empezó el proyecto en el que había que juntar todas las recetas, digamos, de cada comunidad autónoma en una base de datos centralizada. Y ese proyecto es el que casi está terminado, donde cada comunidad autónoma envía una base de datos centralizada, así que hoy puedes, con cualquier receta que te emiten en España, puedes ir a cualquier comunidad autónoma y retirar el medicamento, ¿sí? ¿Quién promueve la firma electrónica avanzado digital en las recetas? Rara vez lo que los prescriben medicamentos. O sea, me cuesta encontrar a alguien que prescriba medicamentos que promueva este tipo de tecnologías para esto, ¿sí? La mayoría de las veces la prueban personas del área de legal o de TI que jamás van a tener que implementar, ¿sí? Básicamente porque la firma electrónica avanzada siempre se cae en la implementación, ¿sí? O sea, todos los fracasos que hay de firma electrónica avanzada en recetas es de todos los países que yo les conté, más todos los que ya tienen implementados recetas nacionales, que inicialmente dijeron, ok, como tenemos una ley de firma electrónica, vamos a intentar usar la avanzada, y después se caen en la implementación, ¿sí? Entonces, para mí, solicitar la firma avanzada es como de nostálgico, ¿sí? Es como la gente que dice que el vinilo es mejor al digital, es como está en esa línea, ¿sí? ¿Qué se necesita para una receta electrónica? Lo primero es que solo las personas habilitadas puedan firmar, ¿sí?
Con una firma electrónica avanzada yo podría, por ejemplo, yo tengo firma electrónica avanzada acá en Chile, yo podría firmar recetas, pero yo no estoy habilitado para ejercer la medicina en Chile. Quiere decir que, por más que tengo la firma electrónica avanzada y podría firmar una receta, esa receta no debería ser válida porque yo no soy una persona habilitada, ¿sí? Necesitamos que las recetas que se emitan estén también completas, ¿sí? Con la firma avanzada también, digamos, uno puede firmar cosas que no tengan sentido, y que una vez que dispensada la receta quede inhabilitada, ¿sí? Eso es básicamente lo que uno necesita resolver, ¿sí? Entonces, ¿por qué en la TAM estamos atrasados? Básicamente porque la receta electrónica requiere del liderazgo de los ministerios de salud, ¿sí? Requiere de tecnologías en informática en salud y requiere personas formadas en informática en salud. ¿Qué se requiere para la receta electrónica nacional? Se requiere una base de datos que puede ser centralizada o distribuida de todas las recetas emitidas en el país, ¿eh? Para mí siempre hay que ver el norte, digamos, de España como lo armaron. Primero por comunidades autónomas y después una base de datos federada donde todas las recetas nacionales están ahí, ¿sí? Se requiere de una terminología clínica nacional que todos usen. Y este es, digamos, uno de los grandes temas, digamos, de por qué estos proyectos no prosperan en Latinoamérica, porque hay que resolver la terminología clínica primero, ¿sí? Y se requiere normar para que los prestadores y las farmacias se sumen, ¿sí? Y supervisar los problemas que hay, porque esto siempre hay, digamos, inconvenientes en cualquier flujo electrónico de salud, ¿sí? ¿Por qué no puede un privado meterse y hacer la receta nacional, ¿sí? Yo he hablado con un montón de empresas que siempre vienen y me proponen, pero es que nosotros queremos resolver esto porque el ministerio nunca lo va a lograr. Básicamente, yo siempre digo que algo que no todos... Ya terminó, Dani, ya terminó. Esta es la última slide. Las recetas son un delator diagnóstico, ¿sí? O sea, si alguien me pasa una receta que dice sidobudina, yo tengo HIV. Quiere decir que el que tiene el maestro de recetas tiene el maestro de todos los diagnósticos de todo el mundo. Así que es lo mismo que la historia clínica compartida. Ni la historia clínica compartida puede ser gobierno de un privado, ni la receta electrónica nacional puede ser gobierno de un privado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la TAM? Chile tuvo una ley que exigía firma electrónica avanzada desde el 2015 hasta el 2020. ¿Qué pasó? No se logró implementar nunca nadie porque nadie lo logró hacer, ¿sí? Hoy se cambió hace un mes la ley y está en proyecto el plan de implementación de la receta electrónica nacional, muy parecido a lo que tiene España. Brasil también tuvo, digamos, la exigencia de firma electrónica avanzada y lo tuvo que cambiar por el COVID, ¿sí? Uruguay y Argentina son los que tienen resuelta la parte terminológica y de la firma, ¿sí? Les falta llevar a la implementación. Así que eso sería como un poco, a grandes rasgos, digamos, lo que pasa en Latinoamérica, los países que tienen algo avanzado, ¿sí? Así que esa era un poco, digamos, la conversación o lo que quería presentarles con respecto a receta electrónica. Ahí tienen mis contactos si me quieren contactar. Yo suelo escribir bastante sobre esto. Que mencionás de firma electrónica o digital avanzada, si tengo que cargar la Tunten 0 y el elemento que uso es mi dedo. Me resultó simpática y creo que vos podés contestarla muy bien. Sí, yo les cuento, digamos, la firma electrónica avanzada es una tecnología de los años 70 que se llama de claves asimétricas. Es una tecnología criptográfica. Básicamente, digamos, es como una forma matemática, digamos, de cifrar y descifrar cosas. Eso, ¿sí? Tiene un estándar, ¿sí? Que básicamente tiene una lógica que se llama una lógica de dos certificados, en lo que tiene que ver con la parte de TI, de informática, ¿sí? Entonces, hay un certificado que vive en el que me entrega la capacidad de firma, y yo tengo un certificado que es eso que me pasan en el pendrive, o me lo pasan en una tarjeta chip, o me lo pasan o queda, digamos, alojado en un servidor. Y entonces hay como un handshake de certificado, digamos, cuando uno firma, ¿sí? Eso se da siempre con esa lógica, digamos. Quiere decir que con la parte con el dedo, ¿sí? Si uno me pregunta, mira, si alguien firma con un dedo, efectivamente, si vas a un juicio, que es para lo único importante esto, si vas a un juicio, por eso yo quiero siempre poner en el contexto que firmamos para cuando nos vamos a juicio, ¿sí? Entonces, si nos vamos a un juicio, y efectivamente, si yo muestro ante un juzgado que alguien puso un dedo y que un sistema biométrico lo validó, el juez va a decir, mirá, no es firma electrónica avanzada, pero no me importa nada, digamos. Yo creo que fuiste efectivamente vos porque vos pusiste el dedo, ¿sí? Entonces,
no hay que meterse, no tiene un sistema criptográfico, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la realidad, digamos. Es un sistema criptográfico que se da en ciertas condiciones y no con, por ejemplo, con la biometría. Entonces, si vos, por ejemplo, haces reconocimiento facial, eso es una firma simple, no es una firma electrónica avanzada en lo que tiene que ver con la parte tecnológica, ¿sí? En general, en este sentido se habla de que cuando hay firmas avanzadas, como decías vos, se mencionan tres elementos, ¿no? Algo que yo tengo, algo que yo sé y algo que yo soy. Entonces, quizás la huella digital es algo que yo soy, algo que yo tengo, pero no algo que yo sé, porque si alguien me corta el dedo podría firmar por mí, en el sentido de poder hacer fraudulenta esa firma, pero como vos decís, obviamente es más seguro que hacer un clic y decir doy por firmado. Después habrá que demostrar que eso realmente lo hice yo o no. Pero me parece muy pertinente, digamos, la aclaración y entender que hay diferentes formas de dar conformidad y de firmar un documento. Bueno, Sí. estamos esperando al... Perdón, sí. No, digamos, vos lo que hablaste se llaman sistemas de autenticación de personas, ¿sí? No tiene nada que ver con firma electrónica avanzada, ¿sí? Por ejemplo, la firma electrónica avanzada es una tecnología que usamos, por ejemplo, con el HTTPS. Y vos decís, che, es una tecnología, básicamente es como, es difícil de expresarla porque efectivamente tiene cosas muy técnicas informáticas, ¿sí? Pero es una tecnología de certificados digitales, es algo un poco complejo de comprenderlo, pero no tiene nada que ver, digamos, es como un tipo de tecnología en particular, ¿sí? Entonces, digamos, lo que tiene que ver con los datos biométricos, no usan esa tecnología, ¿sí? No usan otra tecnología. No usan la firma electrónica avanzada o los certificados asimétricos.